Buenas tardes, Bea. Hola, buenas tardes. Bueno, pues nada, comentaba, bienvenidos. Este es el proyecto Creciendo en Prevención Emocional. Entendemos que bueno, pues es una demanda que a través de los centros y vosotros docentes nos habéis trasladado el año pasado cuando iniciamos el proyecto Creciendo en Prevención COVID. Y bueno, pues a través de los comentarios que nos habéis trasladado, pues hemos desarrollado esta plataforma. No se trata, o sea, no es correlacional, no es necesario que hayáis hecho el proyecto anterior, pero sí, si lo habéis hecho, bueno, pues apreciaréis que tanto la metodología como el sistema es muy similar, con lo cual os va a ser muy familiar. Bueno, yo soy Jorge, represento a la Fundación del ENOR, que es la entidad que ha desarrollado el proyecto educativo, y os voy a presentar a Beatriz, que es la persona que ha desarrollado la parte pedagógica del proyecto. Cualquier duda, Hola, buenas tardes. cualquier duda que tengáis la podéis trasladar a través del chat mientras ella está hablando e intentaré responderla. Pues te paso la palabra. Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias por querer pasar la tarde con nosotras. Como decía Jorge, me llamo Bea. Hemos desarrollado este proyecto de educación emocional tras la evolución del primer proyecto, que fue Creciendo en Prevención, y porque veíamos que en Creciendo en Prevención nos centrábamos mucho en las medidas de prevención de riesgo, sobre todo en COVID, y vimos que hay una necesidad tanto del propio alumnado como de los centros educativos para trabajar la educación emocional, no solamente por esta situación de COVID, pero también de tal manera que el proyecto en su parte central, ahora iremos viendo poco a poco cómo se divide y cómo se organiza. En su parte principal trabajamos conceptos de la educación emocional y de la gestión de las emociones a unos niveles más generales, y en las actividades previas y posteriores que os facilitamos mm, para las previas, para desarrollar previamente con el alumnado y calentar motores. Y las posteriores para poder asentar el conocimiento adquirido a través de la actividad central, sí que tienen un componente eh, que, más relacionado con la COVID-19. Si queréis, vamos a avanzar y podemos ver la página web para que veáis cómo y de qué manera está el material. Entonces, una vez que después de esta reunión os mandaremos a todas las personas un mail con los datos que necesitamos para que empecéis a participar. Son muy sencillos. Sobre todo lo que nos interesa es una hoja que le llamamos compromiso de participación, en la que ahí nos podéis detallar las etapas, los cursos en los que vais a participar, el número de alumnado y la fecha en la que vais a hacer la actividad central. Esto es sobre todo por temas de justificación, ya que somos una fundación. Y luego, por otro lado, también necesitamos la fecha porque nuestro equipo de educadoras va a estar pendiente de vuestro centro, haciendo seguimiento para adaptar el material y que se adecue a las necesidades que tengáis en el proyecto, en el desarrollo del proyecto. Y luego también para que el día de la actividad central, que es online, bueno, pues estemos conectadas desde el otro lado, de tal manera que si tuvierais algún tipo de percance, pues estamos en ese mismo momento atentas y focalizando en que todo vaya bien en vuestro aula. Como os decía, este proyecto nace de la continuación del COVID, que también tenéis en los materiales, y es Creciendo en Prevención Emocional. Así que una vez que entramos en el proyecto, para registrarse es muy sencillo. Ahora vamos a colocar, os daríamos este link, y lo único que tenéis que colocar son los datos básicos del centro, el código y el curso donde lo vais a todo por temas de
tener un seguimiento más exhaustivo de los ritmos de trabajo. Entendemos. Perdona, no sé si creo que se pierde un poco la comunicación. ¿He sido yo? Sí, pero bueno, sigue, continúa. Si vemos que no puedes, continúa yo, no te preocupes. Vale, bueno, estoy a tope de... No hay problema. Perdón. Bueno, pues si pasan estas cosas, para eso está nuestro equipo técnico el día que hagáis la sesión. Además, mira, esto me viene muy a colación. Si tenéis algún tipo de problema de conectividad en el centro, hemos desarrollado la misma aplicación para que se descargue de tal manera que la podéis hacer offline. ¿Vale? Bueno, rellenaríamos los datos. Como os decía, el proyecto está más centrado está dirigido en principio para tercero, cuarto y quinto de primaria. La realidad es que llevamos con este proyecto desde el primer trimestre y lo que nos estamos encontrando es que los centros educativos lo utilizan en en todos los cursos. Claro, todas sabemos que no es lo mismo sexto a lo mejor, que sería como el curso más difícil de encuadrar de nivel madurativo, entonces no es lo mismo un sexto de septiembre que un sexto de mayo o junio. Entonces lo que vamos haciendo es que como cada centro, cada una de vosotras vais a tener una persona de acompañamiento que ya ha hecho este proyecto en infinidad de ocasiones con otros centros, os puede ir guiando para adaptar los materiales. Entonces a lo mejor con los de sexto no hacer tanto las actividades, pero sí ver las actividades centrales, pero sí ver los vídeos y a partir de los vídeos generar debate, por ejemplo, o ver los vídeos y hacer actividades posteriores. Ahora iremos viendo para ver a todo lo que me refiero. Entonces, una vez que rellenásemos los datos, le daríamos a siguiente. Y aquí ¿puedes ir a la de atrás, Sí, por favor? que Perdón. me ha saltado. Para que veáis la estructura. Entonces, como os decía, hay una actividad central, que es esta actividad online, y además os facilitamos Selecciona la actividades actividad previas, a realizar. os facilitamos actividades previas y posteriores. Tanto las actividades previas como posteriores es una batería es un dossier, una batería de una batería de actividades para realizar offline. Entonces, os damos todo el material desde objetivos, competencias, conceptos clave para que así lo podáis también utilizar en vuestras programaciones, ¿no? Incluir en vuestras programaciones. Os damos una descripción exhaustiva de cómo, de la manera en la que hemos pensado que se desarrollen estas actividades y os damos las fichas, en el caso de que sean necesarias, para que sean fotocopiables y luego también un listado de material recomendado para que hagáis la actividad que pongáis desde el centro. Pero que este material recomendado suele ser pues lapiceros, colores, es decir, nada estrambótico, para que así, o cartulinas, ¿no? Para que así realmente podáis utilizar este tipo de actividades. Entonces, para que veáis un poquillo cómo sería la estructura del material, lo que os decía, los objetivos, los conceptos claves, los recursos que nosotras ponemos a vuestra disposición, en los que deberíais de aportar, y una descripción de cómo trabajar esta actividad en aula. De todas maneras, si cuando lo leáis tenéis alguna duda, para eso estamos, para ayudaros, o si nos decís, ay, yo es que con mi clase esto he intentado algo parecido y no. Bueno, pues pensamos en otras actividades que puedan ser válidas para vuestras necesidades. Nosotras, casi todas las actividades tienen una duración, las actividades previas y posteriores, estas offline, ¿no? De materiales de crear, tienen una duración aproximada de 50 minutos, de una hora lectiva, excepto una de ellas, la primera, que la hemos llamado las pulseras de las emociones, y entonces de lo que se trata es que el alumnado vaya viendo cómo una única emoción no nos define como personas, sino que es que cada persona transitamos incluso más de una emoción a diario. Por lo tanto, que van cogiendo como unas cuentas o unos hilos y al final del trimestre se hacen su propia pulsera y ven de manera muy gráfica que somos la suma de muchas emociones y que
y eso como durante durante todo el trimestre nos hemos ido sintiendo, dependiendo del día, de una forma o de otra. Bueno, esta sería como la manera de un ejemplo de actividad previa, y las actividades posteriores es más o menos lo mismo, lo único que varía es que si bien en las actividades previas no nos centramos tanto en los conceptos claves de la actividad central, porque es una toma de contacto, en las actividades posteriores lo que hacemos es que sobre todo trabajamos los conceptos adquiridos, los conceptos y los conocimientos adquiridos en la actividad central para poder reforzar lo que ya hemos trabajado, ¿vale? Entonces tenemos desde pues concursos hasta actividades más artísticas, para decorar aula, para decorar centro, etcétera. Y todo, perdonad, con la misma estructura. Objetivos, conceptos clave, recursos, temporalización y descripción. Estas actividades, tanto previas como posteriores, os invitamos a que las hagáis. Para nosotras sería interesante que al menos hicierais una previa antes del acceso al juego interactivo, que es la actividad central, y una posterior tras desarrollar el juego interactivo. Pero va a haber esto, nosotras os regalamos como una batería de 4 actividades previas y 4 posteriores, y esto cada centro, incluso cada clase, lo va a hacer de una manera diferente. Entonces, eso también lo podemos ir hablando y vosotras nos vais diciendo qué es lo que queréis utilizar y cómo lo queréis utilizar. Si hasta aquí no hay ninguna pregunta, si las hay, estoy encantada de escuchar. Lucía, ¿no te oigo bien? Uy, se te oye muy bajito. ¿Puedes utilizar el chat? A ver, vamos a poner aquí chat que se vea. Si necesitas hacernos cualquier pregunta, nos la haces a través del chat y te contestamos, ¿vale? Es que te vemos muy mal. Venga, vamos a continuar. Vale, pues entonces, si cuando quieras, Lucía, nos meteríamos en el juego interactivo en el que estos dos personajes, dicen e Inés, van guiando. La actividad, por lo tanto, estos dos personajes nos van a ir guiando durante todo el recorrido, que dura, ya os digo, unos 30 minutos. Si se hiciera todo de seguido y sin pararse, pero la realidad es que luego en aula tardamos como unos 50 minutos. Nuestra recomendación es que se haga con pizarra digital y que el alumnado esté o de manera individual o en pequeños grupos, y que las actividades se vayan haciendo de manera conjunta con toda la clase, en grupo individual y luego en grupo pequeño y luego en grupo clase. Otras opciones es que si cada alumno o alumna tiene una tablet, pues que lo vayan haciendo y vayan interactuando en cada uno de los cortes de las actividades para ir debatiendo con la clase e ir interiorizando lo que se está hablando y compartiendo lo que se está hablando. Y luego otra opción sería que se podría hacer, cada alumno y alumna lo podría hacer en su casa, porque tanto Vicen como Inés van guiando. Estos personajes nos van a ir indicando qué es lo que tenemos que hacer. La metáfora que hemos utilizado para este proyecto es la del viaje emocional. Entonces, la actividad central, esta online, también se divide en 3 partes. Una primera parte de introducción en la que hablamos sobre cómo las personas tenemos una maleta, como la vida es un viaje y como las personas, para nos vamos de viaje, necesitamos una maleta. Pues en nuestro viaje de la vida, esta maleta la necesitaríamos llenar de emociones. Entonces, para comenzar cualquier viaje, esta maleta debe estar bien ordenada, al igual que deben estar bien ordenadas nuestras emociones y saber dónde situarlas en cada momento. Entonces, hacemos una actividad muy lúdica al respecto y luego os damos una actividad de relajación durante 1 minuto. Esta actividad de relajación se puede repetir todas las veces que queráis. Y una vez que ya en esta actividad previa, en esta actividad
en este primer bloque, ya el alumnado como que nos hemos asentado y nos empezamos a sumergir en qué es lo que vamos a hacer qué es lo que vamos a trabajar, pasaríamos a la segunda parte. Comentaros que dentro de la usabilidad veréis que abajo a la izquierda hay una marca de agua que ahora Jorge le está señalando con el ratón, así como redondito. Eso es para saltar las diferentes pantallas. Así que cuando vosotras lo estéis mirando en casa y queráis pasar más rápido, pues podéis utilizar ese botón. Y en clase, si hay alguna actividad que nos interesa o alguna explicación que nos interesa especialmente porque queréis mejorar hacerla oral o cualquier cosa, tenéis esa opción. Si no, cuando termina cada una de las actividades, lo que tenemos es abajo a la derecha, luego lo veremos, dos flechitas que esas sí que se ven muy bien, que son las que nos indican ir para la siguiente. Esta sería lo que estamos viendo ahora, que no estamos escuchando porque si no yo no podría hablar encima, es la relajación. Entonces, bueno, también decir que todos los materiales están tanto tienen audio como tienen audio como están transcritos para así favorecer la accesibilidad de los mismos. Vamos a darle al botón secreto para pasar a lo que sería la parte principal de la actividad central, de esta actividad interactiva. Como os decía, la metáfora es un viaje, así que lo que vamos a hacer es ir parando por diferentes estaciones. Las 4 estaciones por las que vamos a pasar son las emociones. ¿Qué son eso de las emociones? ¿Qué tipos de emociones hay? ¿No? Las emociones que serían universales y todo el mundo las sentimos y no hay buenas ni malas porque nos dan información de lo que está ocurriéndonos. Lo que sí que, en cuanto a los tipos, lo que sí que vamos a encontrar es que hay algunas que son más agradables que otras. La tristeza va a ser menos agradable que la alegría, pero igualmente es válida porque nos da información de que estamos atravesando un duelo de cualquier tipo. Luego, si bien estamos hablando del viaje, de que nosotras tenemos esta maleta, también el resto de personas tienen una maleta y debemos de conocer y respetar la maleta de las otras personas. Eso sería la empatía. Y porque la empatía favorece las relaciones y favorece la comunicación entre las personas. Y si ya conocemos qué son las emociones, sabemos categorizarlas en cuanto a agradables y no agradables, entendemos que es necesario conocer a la otra persona, conocer y entender a la otra persona, el último paso sería el cómo nos tenemos que gestionar esas emociones. Y lo hacemos a través de una regla básica de la gestión emocional que le hemos llamado las 3 P's. El para, conócete, el piensa, determina, observa qué opciones tienes, ¿no? Y dónde están, qué es lo que te ha hecho tener esa emoción y propon, actúa, pasa a la acción. Haz algo para gestionar esas emociones. Cada una de estas paradas tiene un vídeo y una actividad relacionada. Por ejemplo, vamos a dar en el primer vídeo, no. Ahora si queréis lo ponemos para que se oiga. ¿Qué son las emociones? Todos los seres humanos estamos hechos de emociones. Nos acompañan siempre y son universales. Es decir, todas las personas las sentimos y todo lo que hacemos está influido por ellas. Pero, ¿qué son? Las emociones son reacciones que todas las personas experimentamos, sentimos en el cuerpo y nos hacen cambiar la postura, el gesto, la respiración. Y también provocan cambios en nuestra mente, en nuestras ideas y pueden crear pensamientos nuevos. Nos dan información muy válida de que algo nos está pasando. Por eso es importante identificarlas y saber cómo actuar ante ellas. Vale, una vez que hemos visto el vídeo, ahora vemos allá abajo a la derecha las 2 flechitas que os comentaba, daríamos al siguiente y Vicen e Inés nos van a ir explicando, ahora lo hemos muteado, si no lo iríais perfectamente, nos van a ir explicando lo que acabamos de ver
alguna explicación de más, por ejemplo, en este caso, el que para identificar las emociones básicas podemos pensar en el nombre de Marta, porque Marta nos dice que las 5 emociones básicas es el miedo, la alegría, la rabia, la tristeza y el asco. Y nos proponen una actividad. En este caso, la actividad sería identificar cada una de las emociones con un dibujo que así nos lo que proponemos, ¿no? Para que distingan bien, por ejemplo, bueno, pues eso, cada una de ellas. Entonces, bueno, lo que os decía, aquí tenéis las definiciones de cada una de las emociones básicas. Vosotras, si quisierais adelantarlo, pues le dais y que el propio alumnado pues, pueda ver cuáles creen que son las emociones básicas. A lo mejor lo que queréis es, antes de pasar a la siguiente, después de ver el vídeo, decirles, a ver, cuáles se os ocurren a vosotros que son estas emociones básicas. Y luego ya escuchar a Vicente e Inés y ver si han coincidido o no, por ejemplo. Es decir, lo que hemos querido hacer en todo momento con este material es que no tengáis que hacer un itinerario fijo, sino que el material se adapte a vosotras y que vosotras seáis las que hagáis propio estos materiales didácticos. Y eso, por eso que os decíamos que nosotras os damos todo el trabajo realizado y además os damos la posibilidad de, si queréis que os ayudemos en que si queréis que os ayudemos en las adaptaciones, no hay ningún problema. Por ejemplo, bueno, esta sería la actividad que está relacionada. Entonces, si tristeza lo lleváramos a otro lado, por ejemplo, a ese. Inténtalo de nuevo. Pues Correcto. no nos deja. Correcto. 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 Muy bien. Has identificado perfectamente las emociones. Eso es. A partir de ahí van a las siguientes paradas, que como os decía, los tipos, luego serían la empatía y el último, que es donde luego sobre todo las actividades posteriores van a incidir más, son las estrategias en ese para, piensa y propone. Y después de los 4 vídeos y las actividades relacionadas, tenemos la última actividad que lo que hace es repasar y poner énfasis en la propuesta de las reglas de la gestión emocional, el para, piensa y propone. Lo que hacemos es que con una actividad, bueno, les decimos que imaginen alguna situación que les haya ocurrido y entonces a partir de esa situación que vayan rellenando con qué emoción se identificaron, si esa emoción era agradable o desagradable, cómo se sintió la otra persona que también ha vivido esa misma situación y cómo podrían gestionarlo, ¿no? A través de estas 3 reglas. Lo que hacemos es que también dentro de las actividades previas hay un buzón de las emociones para que el alumnado vaya dejando y entonces, por ejemplo, en algún buen momento puede ser en la última parte de tutoría, de hablar sobre algún conflicto o no, o alguna situación de alegría o de enfado que haya ocurrido en aula o en el centro educativo. Entonces, bueno, esto puede ser, como ya habéis ido trabajando durante toda la sesión las emociones, pues esta actividad puede ser un buen momento para sacar uno de esos papeles y poder trabajarlo con todo el alumnado. Una vez que terminamos el proyecto, la actividad central, tanto Vicen como Inés nos hacen un pequeño resumen y tras el resumen ya habríamos terminado y os dan acceso, sobre todo al profesorado, a que nos rellenéis una encuesta de satisfacción. Casi todos los cambios y casi todas las mejoras que hemos desarrollado en este proyecto vienen de esos
de esos cuestionarios de satisfacción que para nosotras son fundamentales. Porque, como os decía al principio, estos proyectos que desarrollamos, estos materiales, no los hacemos para que vosotras os adaptéis a ellos, sino todo lo contrario, para que las actividades se adapten y se ajusten a las necesidades de cada uno de los centros. Con lo cual, nos viene muy bien conocer vuestra opinión para poder seguir mejorando. Y además del cuestionario, si también cualquier cosa, tanto por mail como por teléfono, estaremos siempre encantadas de recibirla. Una vez que hayáis rellenado el cuestionario, que claro, nos vamos a poner 4, ¿no? Ya que es os da acceso a un diploma que puede ser, podéis imprimir un diploma por alumno, un diploma por aula o un diploma por centro. Entonces aquí os lo bajáis y ya rellenáis el nombre de vuestro alumnado. Y luego lo que os comentaba, después de esta actividad que tiene una duración aproximada de 50 minutos, pues podéis hacer las posteriores. En cuanto a las adaptaciones, que a mí me encanta, deciros que este proyecto que empezó, como os decía, para tercero, cuarto y quinto de primaria, también lo estamos utilizando mucho, se está utilizando mucho en centros de educación especial. Algunas de las cosas que estamos haciendo es que el alumnado de educación especial, gracias a la usabilidad del mismo programa online, lo que hace es que cada día ve un vídeo y hace una actividad relacionada, por ejemplo, de tal manera que a lo largo de toda la semana van trabajando el proyecto, pero en tramos más cortitos. Y hay también algunos centros que a lo mejor en primero de primaria lo que hacen es que ven los vídeos y en vez de hacer las actividades relacionadas, hacen actividades, hacen alguna última actividad que las sacan de las actividades previas y posteriores. Por eso podemos ir jugando. Luego también comentaros que los de sexto, que a lo mejor, dependiendo del momento, se les queda como un poco chico el proyecto porque ya son muy mayores porque están en sexto, lo que hemos hecho es que algunos centros educativos lo han utilizado como proyecto de centro. Entonces el propio alumnado de sexto lo ha trabajado previamente como si ellos fueran los docentes y claro, al trabajarlo previamente también lo estáis trabajando con ellos, ¿no? Y entonces se les da las herramientas para que ellos y ellas luego lo implanten en primero de primaria, de tal manera que así también favorecemos las relaciones intergeneracionales en el centro. Bueno, no sé si tenéis en vuestro centro algún tipo de proyecto de hermano mayor, etcétera, y esto es una muy buena actividad y una muy buena excusa si no lo habéis empezado para empezar a trabajar de estas maneras. Ay, mira, muchas gracias, María. María nos pregunta, para el resto de compañeros que estáis, si el proyecto es gratuito. Es totalmente gratuito. Lo único que os pedimos es que cuando queráis participar, nos mandéis un mail con vuestros datos y complementada esa ficha de compromiso que nos da que nos dice que efectivamente estáis utilizando este proyecto. Las fechas para hacerlo, para la tutorización, serán durante este segundo trimestre. Por lo tanto, yo os animo a que os pongáis en contacto con nosotras a través del mail. Ahora os pondremos el mail para que os pongáis en contacto con nosotras para ya poder empezarlo. Y no obstante, os mandaremos un email al email de contacto que nos habéis dado con esta información, con más información del proyecto, con la web y con los pasos a dar. Y también no sé lo que iba a decir, pero bueno, me están haciendo otra pregunta, perdona, ya sé que seguro que es más interesante. ¿Se puede hacer desde casa? Sí, lo que os comentaba, que con que Vicen e Inés nos van guiando en todo el
todo el trayecto de la actividad central se puede hacer perfectamente desde casa. Entonces va a ir dependiendo un poquillo de la situación de pandemia y de vuestro centro, de vuestra clase, en el momento en el que lo vayáis a implicar y también de lo que penséis. Sí que es verdad que de manera más personal creemos que es más adecuado hacerlo en grupo clase porque enriquece más. De poder hablar con un compañero o la compañera, que la docente esté ahí viendo. ¿Alguna otra pregunta que tengáis? Pues parece que no. Beatriz, ha quedado todo bastante claro, lo has explicado muy bien. Y si no, no pasa nada porque para eso tenéis el mail y estaremos encantados de solucionarlo vía mail. De todos modos, como os ha comentado Beatriz, hay un equipo de profesionales que nada más contactar con nosotros a través del email mostrando el interés, pues se pondrá en contacto con nosotros. Entonces, Eso es. y nos ayudará en cualquier momento. No obstante, bueno, pues lo he dicho, sabemos que vuestro tiempo es muy importante y no queremos robaros más, así que si os parece bien, damos por finalizada la sesión. Tenéis toda la información también en la página web, en emocional.creciendoenprevención.com y bueno, pues nada, quedamos a vuestra entera disposición. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Chao. Stop recording. Sí, estoy en ello.